Si alguien te promete un 10% en dividendos, no te está ofreciendo libertad, te está vendiendo una ilusión elegante. Porque el problema no es cobrar dividendos, el problema es no saber de dónde salen. Hay empresas que pagan mucho porque ya no saben cómo sobrevivir, y hay inversionistas que celebran el ingreso mensual mientras su capital se desangra en silencio. En este audiolibro vas a entender la diferencia entre un dividendo que te hace sentir rico hoy y un dividendo real que protege tu dinero y tu futuro. Porque si solo miras el porcentaje, te van a robar con elegancia. La mayoría de las personas que buscan ingresos pasivos no están equivocadas en su intención, están equivocadas en el camino. Ven un número alto, lo comparan con su sueldo y sienten alivio. Sienten que por fin el dinero empieza a trabajar para ellos. Pero lo que casi nadie les explica es que no todo ingreso es progreso, y no todo dividendo es señal de salud financiera. Muchas veces, ese pago atractivo no viene del crecimiento del negocio, sino del desgaste silencioso de la empresa que lo paga. Aquí es donde comienza el verdadero problema. Porque cuando una empresa paga más de lo que puede sostener, algo se rompe. A veces se rompe su capacidad de crecer, a veces su estabilidad, y otras veces tu capital como inversionista. El dividendo llega puntual, sí, pero el valor de tu inversión empieza a caer sin hacer ruido. Y como el ingreso sigue entrando, nadie hace preguntas. Nadie mira el fondo del asunto. Nadie se detiene a pensar si ese dinero que recibe hoy le está costando mucho más mañana. Este audiolibro no está hecho para quienes buscan dinero rápido. Está hecho para quienes quieren construir ingreso sin destruir su capital. Para quienes entienden que el verdadero ingreso pasivo no se trata de cuánto cobras este mes, sino de cuánto sigue vivo tu dinero dentro de 5, 10 o 20 años. Aquí vamos a desmontar la trampa del dividendo alto, vamos a separar rendimiento de calidad y vamos a hablar del dividendo como realmente debe entenderse, como una consecuencia de un negocio sano, no como un truco para atraer inversionistas impacientes. A lo largo de este recorrido vas a aprender a mirar más allá del porcentaje, a identificar cuando un dividendo es real y cuando es solo maquillaje financiero, y a construir una estrategia simple que te permita recibir ingresos sin comprometer el futuro de tu patrimonio. Porque el objetivo no es cobrar más, es perder menos. Y cuando entiendes esto, el dividendo deja de ser una promesa peligrosa y se convierte en una herramienta poderosa. Capítulo 1. Un dividendo no es un regalo. No es un premio. No es dinero que aparece por arte de magia solo porque compraste una acción. Un dividendo es una decisión. Y como toda decisión financiera, tiene consecuencias. El problema es que la mayoría de las personas nunca se detiene a entender qué hay detrás de ese pago que llega a su cuenta. Solo ven el resultado, no el proceso. En términos simples, un dividendo es una parte de las ganancias de una empresa que se distribuye a sus accionistas. Eso suena bien. Suena justo. Suena lógico. Si eres dueño de una parte del negocio, recibes una parte de lo que ese negocio genera. El problema empieza cuando asumimos que toda empresa que paga dividendos es automáticamente una buena empresa, o que todo dividendo es señal de fortaleza. No lo es. Para que un dividendo sea sano, primero tiene que existir un negocio sano. La empresa debe generar dinero real, de forma constante, después de cubrir sus gastos, sus deudas, su crecimiento y su operación. Solo lo que sobra de ese proceso puede convertirse en dividendo sin poner en riesgo el futuro del negocio. Cuando esto se respeta, el dividendo es una consecuencia natural. Cuando no, el dividendo se convierte en un parche. Aquí es donde muchas personas se confunden. Ven una empresa que paga dividendos altos y asumen que está ganando mucho dinero. Pero en muchos casos, lo que ocurre es exactamente lo contrario. La empresa paga más de lo que debería para mantenerse atractiva, para sostener el precio de su acción o para retener inversionistas que, si miraran con más atención, se irían. El dividendo sigue llegando, sí, pero la estructura interna se va debilitando. Es importante entender de dónde sale el dinero que te pagan. El dividendo no siempre proviene de crecimiento. A veces proviene de reservas. A veces de deuda, a veces de vender activos, y en los peores casos, de sacrificar el futuro del negocio para sostener el presente. Desde fuera todo parece estable. Desde dentro, el deterioro ya comenzó. Otro error común es pensar que el dividendo es dinero extra.
En realidad, cuando una empresa paga dividendos, ese dinero sale del valor de la empresa. No se crea de la nada. Cuando el dividendo se paga de forma responsable, el impacto es mínimo porque el negocio sigue creciendo. Pero cuando se paga de forma agresiva, el inversionista recibe ingreso por un lado mientras pierde valor por el otro. Y como la pérdida no es inmediata ni evidente, muchos no la perciben. Aquí aparece una verdad incómoda. Cobrar dividendos no significa que estés ganando. Significa que estás recibiendo. Ganar implica que tu capital se mantiene o crece mientras recibes ingresos. Si el ingreso llega pero el capital se reduce, no estás construyendo riqueza, estás redistribuyendo tu propio dinero de una forma menos visible. Por eso es tan importante dejar de ver el dividendo como una recompensa y empezar a verlo como una señal. Un dividendo bien pagado indica que la empresa tiene flujo de caja suficiente, estabilidad operativa y una política clara de largo plazo. Un dividendo mal pagado indica urgencia, presión o falta de oportunidades de crecimiento. El problema es que ambos pueden verse iguales en un porcentaje. Cuando compras una acción, no estás comprando un ingreso mensual. Estás comprando una participación en un negocio. Ese negocio puede crecer, estancarse o deteriorarse. El dividendo no cambia esa realidad. Solo la disfraza. Por eso, antes de preguntar cuánto paga, la pregunta correcta siempre debería ser qué tan sólido es el negocio que lo paga. Hay empresas que no pagan dividendos y aún así generan enorme valor para sus inversionistas. Hay otras que pagan poco, pero aumentan ese pago de forma consistente durante años. Y también hay empresas que pagan mucho hoy porque no tienen un mañana claro. El dividendo por sí solo no te dice nada si no entiendes el contexto completo. Aquí es donde nace el concepto que va a acompañar todo este audiolibro, el dividendo real. El dividendo real no se mide solo en dinero recibido, sino en dinero que no destruye tu capital. Es aquel que se paga desde la fortaleza, no desde la necesidad. Desde la estabilidad, no desde la urgencia. Desde la visión de largo plazo, no desde el maquillaje financiero. Entender esto cambia por completo la forma en que miras el ingreso pasivo. Dejas de perseguir números altos y empiezas a buscar coherencia. Dejas de comparar porcentajes y empiezas a analizar estructuras. Dejas de pensar como alguien que cobra y empiezas a pensar como alguien que es dueño. Este capítulo no busca que rechaces los dividendos. Busca que los respetes. Porque un dividendo mal entendido puede convertirse en una trampa muy cómoda. Llega puntual, parece seguro y te da la sensación de progreso. Pero si no sabes de dónde viene, si no sabes que estás sacrificando la empresa para pagarlo, ese ingreso puede estar costándote mucho más de lo que imaginas. A partir de aquí, todo lo que veremos tendrá un objetivo claro: ayudarte a distinguir entre recibir dinero y construir patrimonio. Porque el dividendo no es el enemigo. El enemigo es usarlo sin criterio. Y cuando aprendes a verlo con claridad, deja de ser una promesa peligrosa y empieza a convertirse en una herramienta poderosa. Capítulo 2. El rendimiento es un número. La calidad es una realidad. Y en el mundo de los dividendos, confundir una cosa con la otra es uno de los errores más costosos que puede cometer un inversionista. Porque el rendimiento se ve, se presume y se compara. La calidad no siempre se nota a simple vista, pero es la que sostiene todo cuando pasa el tiempo. El rendimiento, o yield, es simplemente una relación matemática. ¿Cuánto paga una empresa en dividendos respecto al precio de su acción? Nada más. No mide salud financiera. No mide estabilidad. No mide futuro. Solo mide una proporción. Y sin contexto, ese número puede engañar incluso a personas con buena intención. Aquí es donde empieza la trampa. Una acción puede mostrar un rendimiento del 10% por dos razones muy distintas. La primera es que la empresa paga un dividendo sólido, respaldado por un negocio fuerte, y el precio de la acción es estable. La segunda es que el precio de la acción ha caído de forma significativa, mientras el dividendo aún no se ha ajustado. En ambos casos, el porcentaje puede verse igual. La realidad detrás, no. Cuando el precio cae, el rendimiento sube. No porque la empresa sea mejor, sino porque el mercado ya está descontando un problema. Y aquí es donde muchos inversionistas se equivocan.
Ven el porcentaje alto y creen haber encontrado una oportunidad. En realidad, muchas veces están entrando justo cuando el riesgo es mayor. Un rendimiento elevado rara vez es una buena noticia por sí solo. En la mayoría de los casos es una señal de advertencia. El mercado no regala ingresos sin razón. Si una empresa ofrece mucho más que otras similares, hay que preguntarse por qué. ¿Está creciendo menos? ¿Tiene más deuda? ¿Su industria está en declive? ¿Está usando el dividendo como anzuelo? La calidad, en cambio, no se mide con un solo número. La calidad se construye con consistencia. Una empresa de calidad genera flujo de caja de forma recurrente. Tiene márgenes sanos. Mantiene una deuda controlada. Invierte en su propio crecimiento. Y solo después de cubrir todo eso, decide repartir una parte a sus accionistas. El dividendo no es su prioridad, es una consecuencia. Aquí aparece una diferencia clave. Las empresas de baja calidad usan el dividendo para atraer inversionistas. Las empresas de alta calidad usan el dividendo para recompensar a quienes ya creen en el negocio. Desde fuera, el resultado puede parecer similar. Desde dentro, la intención es completamente distinta. El problema es que el rendimiento alto produce una sensación inmediata de alivio, especialmente en personas que buscan ingreso pasivo rápido. Comparan ese 10% con lo que les paga su banco, con lo que les rinde un bono o con lo que pueden ahorrar mes a mes, y sienten que han encontrado la solución. Pero el mercado no funciona por comparación emocional. Funciona por sostenibilidad. Un dividendo sostenible es aquel que puede pagarse hoy, mañana y dentro de 10 años sin comprometer la operación del negocio. Un dividendo insostenible es aquel que depende de que todo salga perfecto, de que no haya crisis, de que las ventas no caigan y de que el entorno no cambie. Y como el mundo real nunca es perfecto, esos dividendos suelen ser los primeros en recortarse. Cuando un dividendo se recorta, no solo pierdes ingreso, pierdes confianza. El precio de la acción suele caer, el mercado castiga la decisión y el inversionista queda atrapado entre menos ingreso y menos capital. Todo por haber priorizado un porcentaje atractivo sin analizar la calidad que lo respaldaba. Aquí es importante hacer una pausa mental. El objetivo de invertir en dividendos no es maximizar el ingreso este año. Es crear una fuente de ingreso que no te obligue a estar corrigiendo errores cada ciclo económico. La calidad reduce la necesidad de estar reaccionando. El rendimiento alto, mal entendido, te obliga a estar siempre vigilando. Otro error común es pensar que un rendimiento más bajo significa una mala inversión. En realidad, muchas de las empresas más sólidas del mundo pagan dividendos modestos. No porque no puedan pagar más, sino porque prefieren reinvertir parte de sus ganancias para seguir creciendo. Y ese crecimiento es lo que permite que el dividendo aumente con el tiempo. Aquí aparece una idea fundamental. El dividendo no tiene que ser grande desde el inicio para ser poderoso. Tiene que ser confiable. Un dividendo que crece de forma constante, aunque empiece pequeño, suele terminar siendo mucho más valioso que uno alto que se estanca o desaparece. Pero este beneficio solo se ve con el tiempo, y por eso muchos lo ignoran. La calidad también se refleja en la disciplina. Empresas de calidad no aumentan dividendos solo para impresionar. Mantienen políticas claras. Prefieren pagar menos antes que prometer más de lo que pueden cumplir. Esa disciplina protege tanto al negocio como al inversionista. El rendimiento atractivo sin disciplina, en cambio, suele terminar en decepción. Cuando entiendes esta diferencia, cambia tu forma de mirar el mercado. Dejas de buscar el mayor número y empiezas a buscar señales de fortaleza. Te preguntas cómo gana dinero la empresa, no solo cuánto reparte. Te interesa la estabilidad del flujo de caja, no solo el ingreso trimestral. Empiezas a pensar en términos de décadas, no de meses. Aquí es donde muchos inversionistas se dan cuenta de algo incómodo. La mayoría de los dividendos altos no están diseñados para hacerte rico. Están diseñados para mantenerte interesado mientras el valor real se erosiona. No es una conspiración, es un incentivo mal alineado. El mercado recompensa la atención, no necesariamente la calidad. Este capítulo no busca que desconfíes de todo rendimiento alto,
sino que entiendas que el rendimiento es solo el punto de partida, nunca el criterio final. Sin calidad, el porcentaje es ruido. Con calidad, incluso un porcentaje modesto puede convertirse en una fuente de ingreso poderosa y duradera. A partir de aquí, el enfoque cambia. Ya no se trata de cuánto paga, sino de por qué puede pagar. Ya no se trata de exprimir ingreso, sino de proteger el capital que lo genera. Porque cuando eliges calidad sobre rendimiento, el dividendo deja de ser una apuesta y se convierte en una estrategia. Capítulo 3. Cuando una persona empieza a invertir en dividendos, tarde o temprano se encuentra frente a una decisión que parece sencilla, pero que tiene implicaciones profundas. ¿Es mejor invertir a través de un fondo de dividendos o comprar acciones individuales que pagan dividendos? Muchos creen que hay una respuesta correcta y otra equivocada. En realidad, lo que hay son contextos distintos, objetivos distintos y errores distintos si no se entienden bien las reglas del juego. Un fondo de dividendos es una canasta de empresas seleccionadas bajo ciertos criterios. En lugar de elegir una sola compañía, el inversionista delega esa decisión a un gestor o a una metodología que agrupa varias empresas que pagan dividendos. Esto ofrece una ventaja evidente desde el inicio: diversificación. El riesgo de que una sola empresa recorte su dividendo se diluye entre muchas otras. Para quien empieza, esta estructura puede parecer ideal. Reduce la necesidad de análisis profundo, baja el impacto emocional de los errores individuales y ofrece una sensación de estabilidad. El ingreso suele ser más predecible y los movimientos extremos se suavizan. Pero esa misma comodidad tiene un costo que muchos no consideran al principio. Cuando inviertes en un fondo, renuncias al control. No decides qué empresas entran, cuáles salen ni cuándo se hacen los ajustes. Si el fondo mantiene una empresa con problemas más tiempo del debido, tú no puedes hacer nada. Si el fondo prioriza el rendimiento sobre la calidad, tú heredas esa decisión. El fondo no se equivoca por ti, pero tampoco piensa exactamente como tú. Además, los fondos tienen gastos. Algunos son pequeños, otros no tanto, pero todos existen. Esos costos se descuentan año tras año, independientemente de si el fondo lo hace bien o mal. En el corto plazo pueden parecer irrelevantes. En el largo plazo, reducen de forma constante el rendimiento real que recibes. Invertir en acciones individuales es una experiencia distinta. Aquí no hay intermediarios. Tú eliges la empresa. Tú analizas su negocio. Tú decides si el dividendo tiene sentido o no. El control es total, pero también lo es la responsabilidad. Un error no se diluye. Se siente completo. Este enfoque exige más criterio, más paciencia y más tolerancia a la incertidumbre. Una empresa puede pasar por un mal año, recortar su dividendo o enfrentar problemas temporales. Si no tienes claridad sobre el negocio que compraste, es fácil reaccionar mal. Por eso muchas personas fracasan con acciones individuales no por falta de inteligencia, sino por falta de estructura mental. Aquí aparece una distinción importante. Los fondos protegen del error puntual, pero no necesariamente del error de enfoque. Si el fondo está diseñado para maximizar rendimiento, puede caer en la misma trampa que un inversionista individual mal informado, solo que de forma más elegante y diversificada. El riesgo sigue ahí, solo que más distribuido. Las acciones individuales, bien seleccionadas, permiten construir un portafolio mucho más coherente. Puedes priorizar empresas con historial largo de pagos sostenibles, crecimiento constante del dividendo y modelos de negocio claros. Puedes evitar sectores que no entiendes. Puedes ajustar tu estrategia conforme cambia tu vida financiera. Pero nada de esto es automático. La pregunta correcta no es qué es mejor, sino para quién es cada opción. Para quien está empezando, para quien no quiere dedicar tiempo al análisis o para quien busca simplicidad, un fondo de dividendos puede ser una puerta de entrada razonable. Siempre que se entienda qué hay dentro del fondo y no se compre solo por el rendimiento que promete. Para quien busca construir un ingreso pasivo más consciente, alineado con su criterio y su visión de largo plazo, las acciones individuales ofrecen una flexibilidad que ningún fondo puede igualar. Pero esa flexibilidad viene acompañada de la necesidad de aprender, observar y corregir con calma. Un error común es pensar que los fondos son seguros y las acciones individuales son riesgosas. En realidad,
Ambos tienen riesgos distintos. El fondo te protege de la concentración, pero te expone a decisiones que no controlas. La acción individual te da control, pero te exige responsabilidad. El riesgo no desaparece, solo cambia de forma. También es importante entender que no son caminos excluyentes. Muchas estrategias inteligentes combinan ambos enfoques. Usan fondos para dar estabilidad al ingreso base y acciones individuales para potenciar calidad y crecimiento del dividendo. Esta combinación reduce la presión de acertar siempre y permite aprender sin comprometer todo el capital. Otro punto que pocos consideran es la transparencia. En una acción individual, sabes exactamente de dónde viene el dividendo. Puedes leer reportes, seguir resultados y entender el negocio. En un fondo, el ingreso llega empaquetado. Es más cómodo, pero también más opaco. Si algo cambia, te enteras después. La comodidad no es enemiga de la inversión, pero la comodidad sin comprensión sí lo es. Muchos inversionistas compran fondos de dividendos como si fueran cuentas de ahorro mejoradas, sin entender que detrás hay empresas reales con riesgos reales. Cuando llegan los recortes o los cambios de política, la sorpresa suele ser mayor. Este capítulo no busca empujarte hacia un lado específico. Busca que entiendas que tanto los fondos como las acciones individuales son herramientas, no soluciones mágicas. Una herramienta mal usada puede hacer daño, por muy sofisticada que parezca. Una herramienta bien entendida puede ser poderosa incluso si es simple. Lo que importa no es el vehículo, sino el criterio con el que se usa. Si buscas ingreso rápido sin entender el origen, tanto un fondo como una acción pueden convertirse en una trampa. Si buscas construir ingreso sostenible con respeto por tu capital, ambos pueden funcionar dentro de una estrategia clara. A partir de aquí, el enfoque se vuelve más fino. Ya no se trata solo de elegir entre fondo o acción, sino de entender qué tipo de dividendos quieres construir y cómo se comportan con el tiempo. Porque el verdadero ingreso pasivo no depende del formato, sino de la disciplina con la que se construye. Si este contenido te está ayudando a ver los dividendos con más claridad, te invito a suscribirte al canal. Aquí hablamos de construir ingresos reales con criterio, calma y visión de largo plazo. Cada audiolibro está pensado para ayudarte a tomar mejores decisiones financieras sin sacrificar tu capital. Suscribirte es una forma simple de seguir aprendiendo y de proteger tu dinero con información que sí importa. Capítulo 4. El verdadero poder de los dividendos no está en cuánto pagan hoy, sino en cómo se comportan con el tiempo. Esta idea suele pasar desapercibida porque no es inmediata, no emociona al principio y no se puede presumir con un número grande. Pero es aquí donde se construye el ingreso pasivo que realmente funciona. El crecimiento del dividendo es silencioso, paciente y profundamente transformador. Muchas personas empiezan buscando dividendos altos porque quieren sentir el resultado rápido. Es comprensible. El ingreso inmediato da seguridad emocional. Pero esa seguridad suele ser frágil. Un dividendo alto que no crece, o que se ve obligado a recortarse, pierde su atractivo con el tiempo. En cambio, un dividendo que crece de forma constante puede empezar pequeño y terminar siendo mucho más poderoso. Cuando una empresa aumenta su dividendo año tras año, está enviando una señal clara. Está diciendo que su negocio genera más flujo de caja, que su operación es estable y que confía en su futuro. No es una decisión trivial. Aumentar un dividendo implica un compromiso a largo plazo, porque una vez que se sube, el mercado castiga duramente a quien lo baja. Por eso, las empresas responsables solo aumentan dividendos cuando saben que pueden sostenerlos. Este crecimiento no ocurre por accidente. Detrás de un dividendo que aumenta de forma consistente hay un negocio que vende más, que controla costos, que innova o que tiene una ventaja clara en su industria. El dividendo no es el motor, es el reflejo. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar ingresos aislados y empiezas a buscar historias de solidez. Aquí aparece una diferencia fundamental. Un dividendo alto te da ingreso. Un dividendo creciente te da protección contra el tiempo. La inflación, los cambios económicos y las crisis afectan mucho más a quienes dependen de ingresos fijos que no se ajustan. Un dividendo que crece, en cambio, tiene la capacidad de adaptarse, de compensar la pérdida de poder adquisitivo y de mantener su relevancia. Además,
el crecimiento del dividendo cambia la relación emocional con la inversión. Al principio, el ingreso puede parecer modesto, pero año tras año, ese mismo activo empieza a pagar más sin que tengas que hacer nada adicional. No necesitas comprar más, no necesitas mover el dinero, no necesitas tomar decisiones constantes. El tiempo hace el trabajo. Este proceso suele ser subestimado porque no se ve en los primeros meses. Es fácil ignorarlo cuando se compara con un rendimiento alto inmediato. Pero quienes han construido ingresos pasivos sólidos saben que la paciencia tiene una recompensa concreta. El dividendo creciente convierte el ingreso pasivo en algo vivo, en algo que evoluciona contigo. Otro aspecto clave es que el crecimiento del dividendo suele ir acompañado de crecimiento del valor del capital. No siempre, pero con frecuencia. Empresas que logran aumentar sus pagos de forma consistente suelen ser mejor valoradas por el mercado. No porque paguen más, sino porque demuestran disciplina y fortaleza. Esto crea una doble ventaja. Ingreso creciente por un lado, y capital más estable por el otro. Aquí es donde el concepto de dividendo real se vuelve aún más claro. El dividendo real no es el que impresiona hoy, sino el que sigue existiendo mañana. Es el que no te obliga a reemplazarlo, a corregirlo o a perseguir otra oportunidad cada pocos años. Es el que te permite planear, no reaccionar. Muchas personas no consideran este punto porque no lo han vivido. Solo ven el estado actual de su cuenta, no la trayectoria. Pero cuando miras hacia atrás y comparas una empresa que pagó un 10% durante 3 años y luego recortó, con otra que empezó pagando un 3% y lo fue aumentando durante una década, la diferencia se vuelve evidente. No solo en el ingreso acumulado, sino en la tranquilidad que ofrece. El crecimiento del dividendo también protege contra errores humanos. Cuando eliges empresas con historial de aumentos consistentes, reduces la tentación de estar cambiando constantemente de inversión. No necesitas buscar la próxima gran cosa porque lo que tienes sigue mejorando. Esto disminuye errores por impulsividad y decisiones basadas en emociones. Aquí es importante aclarar algo. No todas las empresas que aumentan dividendos son perfectas, ni todas lo harán para siempre. Pero el historial importa. Muestra una cultura empresarial, una disciplina interna y una relación respetuosa con el accionista. Son señales que, combinadas con otros criterios, fortalecen cualquier estrategia de largo plazo. Este enfoque también cambia la forma en que defines éxito. Ya no se trata de cuánto recibes este año, sino de cómo se comporta tu ingreso a lo largo de tu vida. Un dividendo que crece contigo se adapta a nuevas etapas, a nuevas necesidades y a nuevos contextos económicos. Es flexible sin ser volátil. Cuando entiendes el crecimiento del dividendo, dejas de obsesionarte con la cifra inicial y empiezas a valorar el proceso. Aceptas que el ingreso pasivo verdadero no se construye de golpe, sino capa por capa. Y esa aceptación te libera de la presión de acertar siempre. Este capítulo marca un punto de inflexión. A partir de aquí, el dividendo deja de ser solo un pago y se convierte en una estrategia de largo plazo. Ya no se trata de exprimir rendimiento, sino de permitir que el tiempo trabaje a tu favor. Porque en el mundo de los dividendos, quien entiende el crecimiento, entiende la diferencia entre cobrar hoy y sostenerse mañana. Capítulo 5. Después de entender qué es un dividendo, por qué el rendimiento alto puede ser una trampa, cómo elegir entre fondos y acciones, y por qué el crecimiento del dividendo es la verdadera fuerza silenciosa, llega el momento más importante: convertir todo eso en una estrategia simple. No perfecta. No sofisticada. Simple. Porque una estrategia que no puede sostener en el tiempo no es una estrategia, es una intención. El mayor error que cometen muchas personas al invertir en dividendos es intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Quieren alto rendimiento, crecimiento, seguridad, diversificación y estabilidad emocional desde el primer día. Esa presión lleva a decisiones confusas y a portafolios desordenados. Una estrategia simple elimina ese ruido y te obliga a priorizar. El primer filtro de una estrategia de dividendos inteligentes no tiene que ver con el porcentaje. Tiene que ver con el negocio. Antes de mirar cuánto paga una empresa, la pregunta siempre debe ser la misma: ¿este negocio genera dinero de forma consistente? Si la respuesta no es clara, el dividendo deja de importar. Sin flujo de caja real,
Cualquier pago es frágil. Un negocio sólido no necesita explicaciones complicadas. Vende algo que la gente usa, necesita o repite. Tiene una fuente de ingresos entendible. No depende de modas extremas ni de supuestos demasiado optimistas. Cuando puedes explicar cómo gana dinero una empresa en una frase sencilla, estás frente a una base razonable. El segundo filtro es la disciplina. Aquí no se trata de cuánto paga hoy, sino de cómo se ha comportado en el tiempo. Empresas que han mantenido o aumentado su dividendo durante años demuestran algo más importante que generosidad: coherencia. No significa que no enfrenten problemas, significa que saben gestionarlos sin sacrificar al accionista. La disciplina también se refleja en lo que la empresa no hace. No aumenta el dividendo para impresionar. No promete más de lo que puede cumplir. Prefiere ser conservadora antes que espectacular. Esa moderación es una señal de respeto por el capital, y eso es exactamente lo que buscas cuando construyes ingreso pasivo. El tercer filtro es la relación entre dividendo y crecimiento. Una empresa que paga dividendos inteligentes no se está vaciando para pagarlos. Sigue invirtiendo en sí misma. Sigue creciendo, aunque sea de forma moderada. Cuando todo el dinero se va al dividendo, el futuro se encoge. Cuando hay equilibrio, el ingreso se vuelve sostenible. Con estos tres filtros, la estrategia se vuelve sorprendentemente clara. No necesitas cientos de empresas. No necesitas cambiar constantemente. No necesitas reaccionar a cada noticia. Necesitas negocios comprensibles, disciplinados y equilibrados. Todo lo demás es ruido. Una vez definido qué tipo de empresas buscar, la siguiente decisión es aún más simple: constancia. La estrategia de dividendos inteligentes no se construye con movimientos brillantes, sino con hábitos repetibles. Aportar de forma regular, reinvertir cuando tenga sentido y no perseguir cada oportunidad nueva que aparece. Aquí es donde muchas personas se sabotean. Ven otra empresa con un rendimiento más alto, con una historia más atractiva o con una promesa más emocionante, y abandonan su plan. El resultado es un portafolio lleno de decisiones inconexas. La simplicidad no está en tener pocas ideas, está en seguir una sola bien pensada. Otra parte clave de esta estrategia es aceptar que no todo tiene que pagar hoy. Algunas empresas pagarán poco al inicio, pero crecerán. Otras pagarán más, pero crecerán menos. La combinación correcta depende de tu etapa financiera, no de una fórmula universal. La estrategia simple se adapta, pero no se traiciona. También es importante definir qué papel juega el dividendo en tu vida. No es lo mismo usarlo como complemento de ingreso que como fuente principal. No es lo mismo estar acumulando que estar viviendo de ese ingreso. Una estrategia inteligente cambia el uso del dividendo sin cambiar su criterio de selección. Cuando estás en etapa de acumulación, reinvertir suele ser más valioso que gastar. Cuando estás en etapa de uso, la estabilidad se vuelve prioritaria. Pero en ambos casos, la calidad del dividendo importa más que su tamaño. El dividendo real se adapta a la etapa, no al revés. Esta estrategia también te protege de decisiones impulsivas. Al tener filtros claros, sabes cuándo decir no. No a un rendimiento demasiado alto. No a una empresa que no entiendes. No a una promesa que no puedes explicar con lógica. Decir no es tan importante como elegir bien. El objetivo final de una estrategia de dividendos inteligentes no es maximizar ingresos en el corto plazo. Es reducir errores a lo largo del tiempo. Cada error evitado protege años de trabajo. Cada decisión prudente suma estabilidad. Esta acumulación silenciosa es la que, con el tiempo, se siente poderosa. Cuando miras tu portafolio desde esta perspectiva, algo cambia. Dejas de preguntarte si estás ganando lo suficiente este mes y empiezas a preguntarte si tu estructura es sólida. Dejas de reaccionar y empiezas a observar. Esa calma es una señal de que la estrategia está funcionando. Este capítulo no busca darte una lista de empresas ni una fórmula cerrada. Busca darte un marco mental. Un marco que te permita tomar decisiones coherentes incluso cuando el mercado se vuelve ruidoso. Porque una estrategia simple no elimina la incertidumbre, pero sí elimina el caos. Al final,
Invertir en dividendos inteligentes no es una técnica secreta. Es una forma de pensar. Pensar en negocios antes que en porcentajes. Pensar en tiempo antes que en emoción. Pensar en sostenibilidad antes que en brillo. Y cuando adoptas esa forma de pensar, el dividendo deja de ser una tentación peligrosa y se convierte en un aliado silencioso. Capítulo 6. El dividendo puede empobrecerte sin que lo notes porque no duele de inmediato. No genera alarma. No provoca una pérdida visible en el momento. Al contrario, llega puntual, constante, casi reconfortante. Y precisamente por eso es tan peligroso cuando está mal entendido. Mientras el ingreso entra, el deterioro ocurre en silencio. La forma más común en que un dividendo empobrece es a través de la erosión del capital. No sucede de golpe. Sucede poco a poco. El precio de la acción cae, se estanca o pierde relevancia frente al mercado. El inversionista lo observa, pero lo justifica. No importa, sigo cobrando. Esa frase resume años de decisiones mal alineadas. Aquí hay una verdad incómoda. Si una inversión te paga ingreso, pero tu capital pierde valor de forma constante, no estás generando riqueza. Estás redistribuyendo tu propio dinero en cuotas. La diferencia es que ahora llega como si fuera un beneficio, no como una pérdida. Y eso confunde. Muchas empresas sostienen dividendos altos durante demasiado tiempo para evitar una caída mayor en el precio de su acción. No porque sea lo correcto, sino porque es lo necesario para mantener inversionistas. El problema es que ese esfuerzo se paga con algo: menos inversión, más deuda, menos flexibilidad. La empresa se vuelve rígida. Y cuando llega una crisis, no tiene margen de maniobra. Cuando finalmente el dividendo se recorta, el daño ya está hecho. El inversionista pierde ingreso y pierde capital. El mercado castiga la falta de sostenibilidad y la recuperación suele ser lenta o inexistente. Lo que parecía un ingreso seguro se convierte en una lección costosa. Otra forma silenciosa de empobrecimiento ocurre cuando el dividendo no crece. La inflación no pregunta si estás cobrando ingreso. Simplemente avanza. Un dividendo que se mantiene igual durante años pierde poder adquisitivo. Lo que hoy parece suficiente, mañana apenas alcanza. Y como el ingreso sigue llegando, muchos no hacen el ajuste mental hasta que ya es tarde. Este tipo de empobrecimiento no se ve en los estados de cuenta, se siente en la vida real. El ingreso ya no rinde igual. Las decisiones se vuelven más ajustadas. El margen se reduce. Y aún así, la inversión sigue siendo percibida como segura porque nunca dejó de pagar. También existe el empobrecimiento por oportunidad perdida. El capital atrapado en una inversión que solo paga, pero no crece, deja de participar en otras oportunidades. No porque esas oportunidades sean mejores, sino porque el dinero ya no se mueve. Se queda cómodo. Y la comodidad prolongada, en finanzas, suele tener un costo alto. Este efecto se intensifica cuando el inversionista se enamora del ingreso. Cada pago refuerza la decisión, incluso si los fundamentos ya no están ahí. Se crea una relación emocional con el dividendo. No se quiere perder. No se quiere cambiar. No se quiere aceptar que algo dejó de funcionar. Y así, la inversión se mantiene más por costumbre que por lógica. Aquí es donde muchos confunden estabilidad con estancamiento. Un ingreso estable no siempre es una buena señal. Puede ser simplemente un ingreso que no ha sido cuestionado. La verdadera estabilidad incluye adaptación, crecimiento y capacidad de responder al entorno. Sin eso, lo que parece estable es solo frágil a largo plazo. El dividendo también empobrece cuando se convierte en excusa para no aprender. Mientras pague, está bien. Esa mentalidad elimina el análisis, la revisión y la mejora. Se deja de observar el negocio, de leer señales, de ajustar estrategia. El ingreso se convierte en un sustituto del criterio. Este capítulo no busca generar miedo, busca generar claridad. El dividendo no es malo. El dividendo mal elegido es el problema. Cuando se elige sin entender el negocio, sin evaluar sostenibilidad y sin considerar el tiempo, puede convertirse en una trampa elegante. No te quita dinero de golpe, te lo va quitando poco a poco.
La buena noticia es que este empobrecimiento silencioso se puede evitar. Basta con hacer preguntas incómodas. ¿Mi capital está creciendo o solo estoy cobrando? ¿Este ingreso se adapta al tiempo o se queda atrás? ¿Sigo aquí por convicción o por costumbre? Las respuestas suelen ser más claras de lo que parece. Un dividendo inteligente no necesita defenderse. Sus números hablan con el tiempo. No necesita justificar caídas constantes ni prometer recuperaciones futuras. Se sostiene porque el negocio lo sostiene. Cuando tienes eso, el ingreso deja de ser una distracción y se convierte en una confirmación. Este capítulo cierra el círculo de advertencia. Todo lo aprendido hasta aquí tiene un objetivo: evitar que el ingreso te engañe. Porque el verdadero riesgo no está en perder dinero rápido, sino en perderlo lento, sin darte cuenta. Y cuando entiendes esto, el dividendo deja de ser una promesa atractiva y se convierte en una herramienta que exige respeto. Invertir en dividendos no se trata de cobrar. Se trata de entender. De entender qué negocio hay detrás de ese ingreso, qué decisiones lo sostienen y qué futuro lo respalda. A lo largo de este audiolibro has visto que el dividendo no es una promesa automática de riqueza, sino una consecuencia. Y como toda consecuencia, refleja la calidad de lo que la origina. El error más común no es buscar ingreso pasivo. El error es buscarlo sin criterio. Creer que un porcentaje alto es una oportunidad, cuando muchas veces es una advertencia. Creer que cobrar es lo mismo que ganar, cuando en realidad solo estás recibiendo. La diferencia entre ambas cosas define si estás construyendo patrimonio o simplemente maquillando el paso del tiempo. El dividendo inteligente no grita, no promete y no seduce con números espectaculares. Funciona en silencio. Se sostiene en negocios reales, en disciplina financiera y en una visión de largo plazo. No necesita convencerte cada mes porque su fortaleza se confirma con los años. Esa es la diferencia entre ingreso aparente e ingreso real. Cuando cambias la forma de mirar los dividendos, cambia la forma de invertir. Dejas de perseguir rendimiento y empiezas a proteger capital. Dejas de reaccionar al mercado y empiezas a observarlo con calma. Entiendes que el verdadero ingreso pasivo no es el que llega rápido, sino el que no te obliga a corregir constantemente. Este audiolibro no busca decirte que comprar ni prometer resultados inmediatos. Busca darte algo más valioso: criterio. Criterio para decir no a lo que no entiendes. Criterio para resistir la tentación del ingreso fácil. Criterio para construir una estructura que siga funcionando incluso cuando el mercado se vuelve incierto. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: el dividendo real no es el más alto, es el más honesto. El que se paga sin sacrificar el futuro. El que crece con el tiempo. El que respeta tu capital. Todo lo demás es ruido. A partir de aquí, cada decisión que tomes será más clara. No porque el mercado sea más sencillo, sino porque tu enfoque es más firme. Y cuando tienes eso, el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación y se convierte en una herramienta al servicio de tu vida, no al revés. Porque al final, invertir bien no se trata de cuánto ganas este mes, sino de cuánta tranquilidad construyes con los años. Y esa tranquilidad no viene de un porcentaje, viene de entender exactamente dónde estás poniendo tu dinero. Si este audiolibro te ayudó a ver los dividendos con más claridad, suscríbete al canal. Aquí compartimos educación financiera sin promesas fáciles, pensada para proteger tu capital y construir ingresos reales con el tiempo. Nos vemos en el siguiente audiolibro.